El agua burbujeaba suavemente en el jacuzzi, como si susurrara secretos que nadie se atrevía a decir en voz alta. Lucía, con los codos apoyados en el borde, dejó que su mirada se perdiera en el horizonte andaluz, donde el sol se hundía en un mar de nubes anaranjadas. Pero no era el paisaje lo que aceleraba su corazón, era Sofía, su mejor amiga, sentada a su lado, riendo despreocupadamente mientras el vapor subía entre ellas. Lucía apretó los labios intentando sofocar el torbellino que crecía en su pecho. Llevaba años escondiendo su verdad, un amor que había florecido en silencio desde que eran adolescentes en las calles empedradas de Granada. Sofía, con su risa fácil y su belleza natural, siempre había sido el centro de su mundo, pero también su mayor tormento. Porque Sofía era heterosexual. O eso decía. Siempre había un novio o una cita, una historia que Lucía escuchaba con una sonrisa forzada, mientras su corazón se rompía en pedazos. «Oye, ¿estás bien?», preguntó Sofía, inclinándose hacia ella. Sus ojos oscuros brillaban bajo la luz tenue de la terraza. El agua se agitó cuando levantó una mano para apartar un mechón húmedo de la frente de Lucía. Lucía tragó saliva, sintiendo el roce de los dedos de Sofía como una chispa eléctrica. «Sí, solo pensando», respondió, su voz apenas un murmullo. No podía mirarla a los ojos, no cuando estaba tan cerca, con el aroma de su perfume mezclado con el calor del jacuzzi. «¿Pensando en qué?». Sofía ladeó la cabeza, juguetona, sin darse cuenta del caos que provocaba en Lucía. Siempre había sido así, inocente, carismática, completamente ajena al efecto que tenía en los demás. En ella. Lucía desvió la mirada hacia las colinas, buscando una excusa. En no sé, la vida. El futuro. Era una mentira a medias. Pensaba en el futuro, sí, pero uno donde pudiera ser valiente, donde pudiera confesar lo que sentía sin miedo a perderlo todo. Sofía se rió suavemente. Siempre tan profunda, Lu, deberías relajarte un poco. Se levantó del jacuzzi, el agua cayendo en cascada por su cuerpo, y por un momento, Lucía olvidó cómo respirar. Sofía, con su cabello negro pegado a la espalda, parecía una visión bajo la luz del crepúsculo. Pero lo que pasó después fue lo que cambió todo. En lugar de tomar su toalla, Sofía, con un movimiento impulsivo, se giró y, sin previo aviso, se sentó en las piernas de Lucía. El agua se agitó salpicando el borde del jacuzzi, y el corazón de Lucía dio un vuelco tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. «Sofía», jadeó intentando mantener la compostura, pero su voz temblaba. La cercanía era insoportable. El peso de Sofía, su piel cálida contra la suya, el roce accidental de sus manos, todo era demasiado. «¿Qué?». Sofía sonrió traviesa, como si no tuviera idea de lo que estaba haciendo. «¿No puedo sentarme con mi mejor amiga?». Sus ojos brillaban con una mezcla de diversión y algo más, algo que Lucía no se atrevía a interpretar. «Eres imposible», murmuró Lucía, intentando reír, pero su voz salió estrangulada. Sentía el calor de Sofía, la curva de su cintura bajo sus manos, que había colocado instintivamente para sostenerla. Quería apartarla, proteger su corazón, pero al mismo tiempo quería que ese momento durara para siempre. Sofía se inclinó un poco más, su rostro a centímetros del de Lucía. «Sabes que te quiero, ¿verdad?», dijo, y aunque lo dijo con esa ligereza que siempre la caracterizaba, había algo en su tono que hizo que Lucía se detuviera. Era una confesión, pero no la que Lucía soñaba escuchar. El aire entre ellas se volvió denso, cargado de palabras no dichas. Lucía sintió que estaba al borde de un precipicio. Podría confesar todo ahora, dejar que las palabras que había guardado durante años salieran a la luz. Pero el miedo la paralizó. ¿Y si lo arruinaba todo? ¿Y si Sofía se alejaba para siempre? La noche en Granada estaba llena de promesas y peligros.
Las luces de la ciudad titilaban a lo lejos, como si supieran que algo estaba a punto de cambiar. Lucía cerró los ojos por un segundo, intentando calmar el caos en su interior. Pero cuando los abrió, Sofía seguía allí, mirándola con una intensidad que no podía ignorar. ¿Por qué me miras así?, preguntó Sofía, su voz más suave ahora, casi vulnerable. Lucía sintió que el mundo se detenía. Porque empezó, pero las palabras se le atoraron en la garganta. No podía hacerlo. No aún. El resto de la noche pasó en un borrón. Sofía eventualmente se levantó, ajena al torbellino que había desatado, y se envolvió en una toalla, charlando sobre planes para el fin de semana. Pero para Lucía, nada era igual. Ese momento en el jacuzzi había abierto una grieta en su armadura, y no sabía cuánto tiempo más podría contener lo que sentía. A la mañana siguiente, mientras el sol se alzaba sobre las calles de Granada, Lucía se prometió a sí misma que encontraría el valor. No sabía cómo ni cuándo, pero no podía seguir viviendo a medias. Sofía era su mejor amiga, su confidente, su todo. Pero también era el amor que nunca había confesado, y eso tenía que cambiar. Los días siguientes fueron una danza de emociones contradictorias para Lucía. Cada vez que veía a Sofía, sentía una mezcla de alegría y dolor, como si su corazón estuviera atrapado en una cuerda floja. Las calles de Granada, con sus callejones estrechos y sus patios llenos de flores, parecían conspirar para mantenerlas cerca. Pero cada encuentro era una prueba para Lucía, un recordatorio de lo que no podía tener. Sofía, por su parte, parecía seguir su vida como si nada hubiera cambiado. Hablaba de su nuevo trabajo en una galería de arte, de sus planes para viajar a Barcelona, de un chico que había conocido en una fiesta. Lucía escuchaba asintiendo, mientras su mente gritaba en silencio. ¿Cómo podía Sofía no notar lo que ese momento en el jacuzzi había significado? ¿O lo había notado y simplemente lo ignoraba? Una tarde, mientras paseaban por el Albaicín, Sofía se detuvo frente a una fuente antigua, el agua cayendo en un ritmo hipnótico. «Lu, ¿te pasa algo?», preguntó de repente, girándose hacia ella. Su tono era serio, algo raro en ella. Lucía sintió un nudo en el estómago. «¿Por qué lo preguntas?», respondió intentando sonar casual, pero su voz la traicionó. «No sé, estás rara. Como si estuvieras en otro mundo». Sofía frunció el ceño, cruzándose de brazos. «Si hay algo que no me estás contando, sabes que puedes decírmelo, ¿verdad?». Lucía quiso reír, quiso gritar, quiso correr. En cambio, se quedó allí, mirando el agua de la fuente como si pudiera darle las respuestas que necesitaba. «No es nada, Sof. Solo estoy cansada», mintió, odiándose por su cobardía. Pero Sofía no parecía convencida. Se acercó más, colocando una mano en el brazo de Lucía. «Eres mi mejor amiga. No me gusta verte así». Su voz era suave, pero había una urgencia en ella que hizo que Lucía levantara la mirada. Por un momento pensó en confesarlo todo. Las palabras estaban allí, en la punta de su lengua: «Te amo, Sofía. No como amiga, no como hermana. Te amo con todo lo que soy». Pero el miedo era más fuerte. El miedo a perderla, a romper la única relación que le daba sentido a su vida. Esa noche, en su pequeño apartamento en el centro de Granada, Lucía se sentó frente a su escritorio, mirando una foto de ellas dos en la playa el verano pasado. Sofía reía, con el cabello alborotado por el viento, mientras Lucía la miraba con una sonrisa que escondía mil secretos. Tomó un cuaderno y comenzó a escribir, dejando que las palabras fluyeran como un río desbordado. «Querida Sofía, no sé si alguna vez leerás esto, pero necesito sacarlo de mí. Te he amado desde que éramos niñas, desde que corrimos juntas por los campos de olivos, desde que me contaste tus sueños bajo las estrellas.
No sé si alguna vez podré decírtelo en voz alta, pero te amo. Y duele. Duele tanto que a veces no puedo respirar. Cerró el cuaderno con fuerza, como si quisiera encerrar esas palabras para siempre. Pero sabía que no podía seguir así. Algo tenía que cambiar. Al día siguiente Sofía la invitó a una exposición en la galería donde trabajaba. Era una muestra de arte contemporáneo con cuadros que parecían gritar emociones que Lucía sentía demasiado bien. Mientras caminaban entre las obras, Sofía se detuvo frente a un cuadro de dos figuras entrelazadas, sus contornos difuminados como si se fundieran en una sola. «Es hermoso, ¿no?», dijo Sofía, su voz casi un susurro. Es como no sé, como si estuvieran atrapadas en un momento que no pueden explicar. Lucía sintió que el aire se le escapaba. ¿Era posible que Sofía estuviera sintiendo algo similar? ¿O era solo su imaginación, desesperada por encontrar señales donde no las había? Sof, ¿alguna vez has sentido algo que no puedes explicar?, preguntó Lucía, su voz temblorosa pero decidida. Sofía la miró sorprendida. Por un momento no dijo nada y Lucía temió haber cruzado una línea. Pero luego Sofía sonrió, una sonrisa pequeña, casi triste. Todo el tiempo respondió y algo en su tono hizo que el corazón de Lucía latiera con esperanza. La exposición marcó un antes y un después. Lucía no podía sacarse de la cabeza las palabras de Sofía, ni la forma en que la había mirado, como si por primera vez viera algo más allá de la amistad que las unía. Pero la incertidumbre era un veneno lento, y cada día que pasaba sin hablar de lo que sentía, Lucía se hundía más en su propio tormento. Una noche, mientras compartían una botella de vino en la terraza de Sofía, la conversación tomó un rumbo inesperado. El aire estaba cargado con el aroma de las flores de azahar, y la luna llena iluminaba las colinas de Granada como un faro. Sofía, con las mejillas sonrojadas por el vino, empezó a hablar de su última relación fallida. No sé qué me pasa, Lu, dijo apoyando la barbilla en la mano. Siempre pienso que encontraré a alguien que me haga sentir completa. Pero nunca pasa. Lucía la escuchaba en silencio, su corazón dividido entre la empatía y el deseo de confesar. Tal vez no estás buscando en el lugar correcto, dijo con más valentía de la que sentía. Sofía levantó la mirada, sorprendida. ¿Qué quieres decir? Lucía tomó un sorbo de vino, buscando valor en el líquido ambarino. No sé, a veces las personas que realmente importan ya están en tu vida. Solo que no las ves. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sofía la miró fijamente como si estuviera descifrando un acertijo. Luego, con una risa nerviosa, cambió de tema, hablando de un festival al que quería ir. Pero Lucía no podía dejar de pensar en ese momento, en la posibilidad de que Sofía hubiera entendido más de lo que dejaba ver. Días después, un encuentro inesperado complicó todo aún más. Mientras caminaban por el mercado de la Plaza Nueva, se encontraron con Elena, una amiga de la universidad que siempre había sido abierta sobre su orientación sexual. Elena, con su energía vibrante y su sonrisa confiada, abrazó a Lucía con entusiasmo. «Lu. ¿Cuánto tiempo?», dijo y luego miró a Sofía con curiosidad. «¿Y esta es?». «Sofía, mi mejor amiga», respondió Lucía rápidamente sintiendo un calor subirle al rostro. Elena arqueó una ceja, como si notara algo que las demás no decían. «Encantada, Sofía. Deberíais venir a la fiesta que estoy organizando este sábado. Va a ser épica». Sofía aceptó la invitación con su entusiasmo habitual, pero Lucía sintió una punzada de ansiedad. Las fiestas de Elena siempre eran un torbellino de emociones, y estar allí con Sofía, en un ambiente donde la libertad y la autenticidad reinaban, podía ser peligroso. O tal vez, pensó, podía ser la oportunidad que necesitaba.
El sábado llegó y la fiesta en el loft de Elena era todo lo que Lucía esperaba: música vibrante, luces de neón, y una mezcla ecléctica de personas que celebraban sin miedo. Sofía parecía en su elemento, bailando y riendo con desconocidos, mientras Lucía la observaba desde un rincón, atrapada entre la admiración y los celos. En un momento de la noche Elena se acercó a Lucía con una copa en la mano. «Oye, ¿qué pasa contigo y Sofía?», preguntó sin rodeos. «Porque la forma en que la miras no es precisamente amistosa». Lucía sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «¿Es tan obvio?», murmuró avergonzada. Elena se rió. «Solo para alguien que sabe de qué va. Mira, Lu, no sé cuál es su historia, pero si no hablas nunca lo sabrás. La vida es demasiado corta para guardar secretos». Esas palabras resonaron en Lucía como un eco. Mientras veía a Sofía bailar bajo las luces, supo que Elena tenía razón. No podía seguir viviendo en las sombras de su propio corazón. La fiesta de Elena dejó a Lucía con una determinación nueva, pero también con un miedo más profundo. Había decidido que hablaría con Sofía, que dejaría salir la verdad, aunque eso significara arriesgarlo todo. Pero encontrar el momento perfecto parecía imposible. Cada vez que intentaba sacar el tema, algo las interrumpía: una llamada, una broma o simplemente la propia inseguridad de Lucía. Una tarde, mientras paseaban por los jardines del Generalife, con el aroma de los naranjos llenando el aire, Lucía sintió que no podía esperar más. Sofía estaba hablando de sus planes para el verano, de un viaje que quería hacer a las Islas Canarias. Su entusiasmo era contagioso, pero también le recordaba a Lucía lo mucho que la amaba, y lo mucho que dolía no poder decírselo. «Sof, ¿puedo decirte algo?», interrumpió Lucía, su voz temblando ligeramente. Sofía se detuvo, sorprendida por la seriedad en su tono. «Claro, ¿qué pasa?». Lucía respiró hondo, sintiendo que el mundo se ralentizaba. «Es algo importante. Algo que he estado guardando mucho tiempo». Sofía frunció el ceño, preocupada. «¿Estás bien? ¿Es algo malo?». «No es malo o no debería serlo», dijo Lucía, mirando al suelo. «Es solo que te quiero, Sofía. No solo como amiga. Te quiero de una manera que no sé cómo explicar sin que suene loco». El silencio que siguió fue como una eternidad. Sofía la miró, sus ojos abiertos de par en par, y por un momento, Lucía pensó que había cometido el mayor error de su vida. Pero entonces Sofía dio un paso hacia ella, su expresión suavizándose. «Lu», empezó, pero su voz se quebró. «No sé qué decir. Yo nunca había pensado en nosotras así». Lucía sintió que su corazón se hundía, pero también había una extraña liberación en haberlo dicho. «Lo sé. Y no espero que sientas lo mismo. Solo necesitaba que lo supieras». Sofía se quedó callada, mirando a Lucía como si la viera por primera vez. Luego, para sorpresa de Lucía, extendió la mano y tomó la suya. «No sé qué significa esto», admitió Sofía. «Pero no quiero perderte. Eres demasiado importante para mí». Ese gesto, aunque pequeño, fue suficiente para encender una chispa de esperanza en Lucía. No era una confesión de amor, pero tampoco era un rechazo. Era un comienzo, un paso hacia algo nuevo. Los días siguientes fueron una mezcla de incomodidad y ternura. Sofía parecía más consciente de Lucía, más cuidadosa con sus palabras y sus gestos. Había momentos en los que Lucía sentía que algo estaba cambiando, como cuando Sofía la abrazaba un poco más de lo necesario, o cuando sus miradas se cruzaban y ninguna de las dos apartaba la vista. Pero también había dudas. Sofía seguía siendo la misma, coqueteando con chicos en los bares, hablando de citas como si nada hubiera pasado.
Lucía se preguntaba si había malinterpretado las señales, si su confesión había sido en vano. La incertidumbre la consumía, pero no podía retroceder ahora. Una noche, mientras compartían una cena en un pequeño restaurante en el Sacromonte, Sofía sorprendió a Lucía al tomar su mano sobre la mesa. Lu, he estado pensando mucho en lo que me dijiste, dijo, su voz baja pero firme. Y no sé si estoy lista para entender lo que siento. Pero quiero intentarlo. Por ti. Por nosotras. Lucía sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. No era una promesa, pero era más de lo que había esperado. Por primera vez sintió que había una posibilidad, un futuro donde su amor no tuviera que esconderse. Las palabras de Sofía abrieron una puerta que Lucía nunca había imaginado cruzar. Pero con esa puerta abierta vinieron nuevas preguntas, nuevas inseguridades. ¿Qué significaba intentar? ¿Era Sofía realmente capaz de sentir lo mismo que ella, o estaba solo tratando de no herirla? La idea de ser un experimento para su mejor amiga era casi tan dolorosa como el silencio que había guardado durante años. Aún así, los días siguientes estuvieron llenos de momentos que hacían que el corazón de Lucía latiera con esperanza. Sofía parecía más atenta, más presente. Cuando paseaban por las calles de Granada, sus manos se rozaban con más frecuencia, y a veces, Sofía no se apartaba. En una ocasión, mientras veían una película en el sofá de Lucía, Sofía apoyó la cabeza en su hombro, y Lucía sintió que el mundo entero se detenía. Pero no todo era perfecto. Había momentos en los que Sofía parecía distante, como si estuviera luchando con sus propios pensamientos. Lucía lo notaba en la forma en que evitaba ciertas conversaciones, o en cómo cambiaba de tema cuando las cosas se ponían demasiado íntimas. Era como si Sofía estuviera caminando en la cuerda floja, atrapada entre lo que siempre había conocido y algo nuevo que la asustaba. Una tarde, mientras tomaban café en una plaza llena de vida, Sofía dejó caer una bomba. Hablé con mi madre ayer, dijo, mirando su taza como si contuviera todas las respuestas. Le conté sobre nosotras. Sobre lo que me dijiste. Lucía sintió que el aire se le escapaba. ¿Qué? Preguntó, su voz apenas un susurro. No estaba preparada para que su verdad saliera al mundo, no todavía. No le dije todo, aclaró Sofía rápidamente. Solo que estamos más cerca que antes. Que estoy confundida. Hizo una pausa, mordiéndose el labio. Ella dijo que debería tener cuidado. Que estas cosas pueden complicar las amistades. Lucía sintió una punzada en el pecho. La madre de Sofía siempre había sido una figura importante en su vida, alguien cuya opinión pesaba mucho. ¿Y tú qué piensas? Preguntó, temiendo la respuesta. Sofía suspiró pasándose una mano por el cabello. No lo sé, Lu. Todo esto es nuevo para mí. Nunca había sentido lo que estoy empezando a sentir. Pero me da miedo. No quiero hacerte daño, ni arruinar lo que tenemos. Lucía asintió, tratando de mantener la calma. No quiero que hagas nada que no sientas de verdad, dijo, aunque cada palabra le dolía. Pero tampoco puedo fingir que no te amo. No más. Esa noche Sofía se quedó a dormir en el apartamento de Lucía. No pasó nada, pero el simple hecho de compartir la cama, de escuchar la respiración suave de Sofía a su lado, fue suficiente para llenar a Lucía de una mezcla de paz y ansiedad. Estaba tan cerca de lo que siempre había soñado, pero al mismo tiempo tan lejos. Al día siguiente decidieron hacer un viaje corto a la costa, a Málaga. Querían escapar de la intensidad de Granada, de las miradas curiosas y las expectativas. En la playa, bajo el sol abrasador, Sofía parecía más relajada, como si el mar pudiera lavar sus dudas. Corrieron por la orilla, rieron hasta que les doliera el estómago, y por un momento, todo parecía perfecto.
Pero entonces, mientras descansaban en la arena, Sofía tomó la mano de Lucía y la miró con una intensidad que no había mostrado antes. «Lu, ¿y si esto no funciona?», preguntó su voz temblando. «¿Y si no puedo ser lo que quieres?». Lucía sintió que su corazón se rompía, pero también supo que tenía que ser honesta. «No quiero que seas algo que no eres. Solo quiero que seas tú, Sofía. Y si eso significa que solo somos amigas, lo aceptaré. Pero no puedo seguir viviendo sin intentarlo». Sofía no respondió, pero apretó la mano de Lucía con más fuerza. Y en ese momento, bajo el sol de Málaga, Lucía sintió que, por primera vez, había una posibilidad real de que su amor no fuera solo un sueño. El viaje a Málaga marcó un punto de inflexión. Aunque no habían resuelto todas sus dudas, Lucía y Sofía regresaron a Granada con una conexión más profunda, una que iba más allá de las palabras. Había una ternura nueva en sus interacciones, una corriente subterránea de posibilidades que ambas sentían, pero que ninguna se atrevía a nombrar del todo. Sin embargo, el mundo exterior no siempre era tan amable. Granada, con su mezcla de tradición y modernidad, podía ser un lugar acogedor, pero también tenía sus sombras. Lucía sabía que su amor, si llegaba a florecer, no sería aceptado por todos. Había oído los murmullos, las miradas de desaprobación en los bares cuando dos mujeres se tomaban de la mano. Y aunque Sofía parecía dispuesta a explorar lo que sentía, Lucía no podía evitar preguntarse si estaba lista para enfrentar ese escrutinio. Una noche, mientras cenaban en un restaurante escondido en el Albaicín, un incidente lo cambió todo. Un grupo de chicos en la mesa de al lado comenzó a hacer comentarios subidos de tono, mirando a Lucía y Sofía con una mezcla de curiosidad y burla. Lucía, acostumbrada a ignorar ese tipo de actitudes, apretó los dientes y siguió comiendo. Pero Sofía, normalmente tan despreocupada, se tensó. «¿Por qué no se callan de una vez?», masculló Sofía, sus ojos encendidos de rabia. Lucía la miró, sorprendida. «Déjalos, Sof. No vale la pena». Pero Sofía no estaba dispuesta a dejarlo pasar. Se levantó, enfrentándose a los chicos con una valentía que Lucía no sabía que tenía. «Si tienen algo que decir, díganlo a la cara», espetó su voz firme. El restaurante se quedó en silencio. Los chicos, desconcertados, murmuraron una disculpa y se callaron. Cuando Sofía volvió a sentarse, sus manos temblaban, pero había una chispa de orgullo en sus ojos. «Nadie tiene derecho a hacernos sentir mal por ser quienes somos», dijo, mirando a Lucía con una intensidad que la dejó sin aliento. Lucía sintió que algo dentro de ella se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. Sofía no solo estaba defendiendo su amistad, estaba defendiendo la posibilidad de algo más. Por primera vez, Lucía sintió que no estaba sola en esta lucha. Esa noche, mientras caminaban de vuelta a casa bajo las estrellas, Sofía tomó la mano de Lucía y no la soltó. No hablaron de ello, pero el gesto lo decía todo. Era una promesa silenciosa, un paso hacia un futuro incierto pero lleno de esperanza. Sin embargo, los desafíos no terminaron allí. Días después, Sofía recibió una llamada de su madre, quien insistió en que viniera a casa para hablar. La tensión en la voz de su madre era evidente, y Sofía confesó a Lucía que temía que su madre sospechara algo más sobre su relación. «No sé si estoy lista para esto, Lu», admitió Sofía, con los ojos llenos de lágrimas. «Quiero estar contigo, pero mi familia, mi vida, todo es tan complicado». Lucía sintió que su corazón se apretaba, pero también supo que no podía presionarla. «Tómate tu tiempo, Sof», dijo, aunque cada palabra le dolía. «Estaré aquí, pase lo que pase». Esa noche, sola en su apartamento, Lucía escribió otra carta que nunca enviaría. «Sofía, te amo tanto que a veces me asusta. Pero si esto es demasiado para ti, si el mundo es demasiado cruel, lo entenderé.
Solo quiero que seas feliz, incluso si no es conmigo. El verano en Granada llegó a su fin, y con él llegó el momento de la verdad. Lucía y Sofía habían pasado semanas navegando por un mar de emociones, de momentos robados y conversaciones a media voz. Pero el peso de lo no dicho seguía entre ellas, como una nube que amenazaba con romperse en tormenta. Una tarde, mientras paseaban por los jardines de la Alhambra, Sofía se detuvo frente a un estanque, el agua reflejando las torres rojizas del palacio. Lu, necesito decirte algo, dijo su voz temblando pero decidida. Lucía sintió que el mundo se detenía. Asintió, incapaz de hablar, temiendo lo peor. Sofía respiró hondo, sus ojos fijos en los de Lucía. He estado pensando mucho. Sobre nosotras, sobre lo que siento. Y la verdad es que estoy enamorada de ti. No sé cómo pasó ni cuándo, pero no puedo negarlo más. Lucía sintió que las lágrimas le quemaban los ojos, pero esta vez eran de alegría. ¿De verdad? Susurró, apenas capaz de creerlo. Sofía asintió, una sonrisa tímida iluminando su rostro. De verdad. Pero tengo miedo, Lu. Miedo de lo que dirá mi familia, de lo que dirá el mundo. Pero no quiero seguir viviendo con miedo. Quiero estar contigo. Lucía no pudo contenerse más. Se acercó y abrazó a Sofía con fuerza, sintiendo que todos los años de silencio, de dolor, de esperanza, habían valido la pena. Te amo, Sof, dijo su voz quebrándose. Y pase lo que pase, lo enfrentaremos juntas. Ese abrazo marcó el comienzo de algo nuevo. No fue fácil. La familia de Sofía, especialmente su madre, tardó en aceptar su relación. Hubo discusiones, lágrimas y momentos en los que ambas pensaron que no podrían seguir adelante. Pero también hubo amor, risas y la certeza de que estaban luchando por algo que valía la pena. Con el tiempo, Granada se convirtió en su refugio, un lugar donde podían ser ellas mismas, donde podían caminar de la mano sin miedo. No todos los días eran perfectos, pero cada desafío las hacía más fuertes, más unidas. Un año después, en una noche cálida de verano, Lucía y Sofía volvieron al jacuzzi donde todo había comenzado. El agua burbujeaba como aquella primera vez, pero ahora no había secretos entre ellas. Sofía, con una sonrisa traviesa, se sentó en las piernas de Lucía, justo como lo había hecho antes. ¿Recuerdas esto?, preguntó, riendo. Lucía la miró, su corazón lleno de amor. ¿Cómo olvidarlo? Fue el momento en que supe que no podía seguir sin ti. Sofía se inclinó y la besó, un beso suave pero lleno de promesas. Y yo supe que no quería seguir sin ti. Bajo las estrellas de Granada, rodeadas por el aroma de los jazmines y el murmullo del agua, Lucía y Sofía encontraron su final feliz. No era perfecto, pero era suyo. Y eso era más que suficiente.